Bueno, vamos a esperar unos minutitos y quiero terminar de cerrarles las clases que les grabé, que no sé si la escucharon, pero bueno, sobre eso les quiero explicar como para terminar de verlo, y después lo que nos quede de tiempo, vamos a ver algunos temas del parcial para que los tengan en cuenta. Y el lunes Rodrigo les va a terminar de dar algunos temas que faltan. Vamos a esperar unos minutitos. ¿Escucharon las grabaciones o no? Sinceramente. ¿Sirven para algo o no sirven? Sí, creo que sirven, pero hay poco tiempo. Vamos gestionando hay mucho material y poco tiempo. Sí, Está es bien, verdad. está bien. Bueno, entonces les va a venir bien que lo volvamos o verlo hoy, como para ver las cosas importantes y eso. ¿Sí? Si no lo Sí, a escucharon, mí me gustó lo de pegar una repasada también para preguntas de bueno, examen o cosas del parcial. perfecto. Vemos un poco no lo vamos a ver detenidamente porque está todo explicado en la grabación, pero por lo menos para fijar algunas cosas que son importantes de eso de Warren, y después vemos algunos temas del parcial. ¿Les parece? Bueno, si no llegan a ver lo que pongo en la pantalla o algún otro problema, habiliten el micrófono y hablen, porque si no yo sigo como si nada y ni me entero si pasó algo. Bueno, les voy a explicar primero algo que quedó de Warren, a ver si lo encuentro. Acá está. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Bueno. Warren está en la parte para el que lo perdió de vista, está en la parte de garantía, ¿sí? Bueno. Brevemente, lo vamos a ver como para que entiendan cómo funciona. No es complicado el tema, pero para que lo tengan en cuenta, tengan en cuenta cómo funciona la operatoria. El Warren lo tienen entonces dentro del módulo de garantías. La ley que lo regula es la 9643. Hay otra ley que es aún más vieja, pero fue derogada tácitamente. O sea, la que estaría vigente ahora sería la 9643. ¿En qué consiste brevemente esta operatoria? Lo que da origen al Warren y al certificado de depósito es un contrato de depósito que tiene características especiales, porque no cualquier empresa de depósito puede emitirlos, sino que son depósitos que están autorizados por el Poder Ejecutivo para poder emitir estos documentos. La ventaja que tiene esta operatoria o este sistema que regula la ley es que quien deposita la mercadería en estos depósitos puede venderla, prendarla, puede obtener préstamos, ¿sí? Sin necesidad de trasladar la mercadería de un lugar a otro. Se queda en el depósito y lo que va a circular son esos documentos, el warrant y el certificado de depósito. Va a relacionar, cuando nosotros hablamos de warrant y certificado de depósito, hola Paula, va a relacionar 4 contratos. El contrato de depósito, por el cual surgen, el contrato de puede haber un contrato de compraventa, un préstamo y un mutuo, y también la prenda. Los dos documentos nacen conjuntamente. O sea, se deposita la mercadería y a quien lo deposita le entregan estos dos títulos. El origen de este sistema es agrícola. O sea, es casi, en nuestro país casi utilizado
casi exclusivamente para la actividad agrícola, productos derivados de la agricultura, pero se utiliza en el mundo para todo tipo de productos, ¿sí? Ropa, computadoras, autos. La función, y esto es importante, que cumple cada uno de estos títulos, son títulos valor, ¿sí? Como si fuera, o sea, de la familia de los cheques, de los pagarés, ¿sí? Son títulos valor. En el caso del certificado de depósito es el título de propiedad, ¿sí? Es el que sirve para vender la mercadería. Y el warrant es el duplicado. O sea, contiene los mismos datos, pero la función del warrant es otra. El warrant, la función que cumple es, si quien depositó la mercadería quiere prendarla, quiere obtener, por ejemplo, un préstamo, lo que hace es transmitir el warrant. Fíjense que el warrant lo que hace es constituir derechos prendarios sobre la mercadería, pero funciona distinto a la prenda con desplazamiento y a la prenda con registro. Acá lo que se transmite no es ni los bienes, no hay desplazamiento de bienes, no hay inscripción en un registro, sino que para prendar la mercadería, por ese préstamo que me dan a cambio, tengo que entregar o endosar el warrant. Todos estos dos documentos se transmiten por endoso. Y los datos que contiene cada uno son los mismos, o sea, cuál es la empresa de depósito, qué mercadería se depositó, cuánto tiempo, lo relacionado al seguro. Y la forma de transmitir los documentos es, como les dije, por endoso. El primer endoso que se haga de los documentos tiene que ser completo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que aparecer a quién endosa, quién recibe el documento, ¿sí? Qué recibe a cambio, cuándo se vence la obligación. Y el plazo de vigencia del warrant es de 6 meses. Se puede renovar, pero en principio es de 6 meses. Y el primer endoso que se haga del warrant debe anotarse en el registro que lleva la empresa de depósito. Si bien los dos documentos nacen juntos, se pueden separar. O sea, yo me puedo quedar con la propiedad de la mercadería y prendarla. O puedo venderla y prendarla. Todo a través del endoso, ¿no? Pero los dos documentos se tienen que encontrar cuando tengo que retirar la mercadería. No puedo retirar la mercadería si no tengo los dos títulos. Los tres sistemas que hay en el mundo son sistema libre, intermedio y de actividades reguladas. Nuestro sistema es de sistema de actividades reguladas. El sistema libre permite libertad absoluta para instalar estos depósitos, solamente se fijan, en este caso, los lugares donde se van a instalar, pero hay libertad, o sea, a iniciativa privada se crea. Sistema intermedio es un sistema en el cual se controlan no solamente los lugares donde se van a instalar, sino también hay libertad, pero se controlan las tasas, ¿sí? Lo que se va a cobrar y los seguros. Y el sistema de actividades reguladas es el nuestro. No funcionan estos depósitos sin autorización del Poder Ejecutivo. Fíjense que hay, como muchos temas que nosotros vemos en derecho comercial, hay normas que son de derecho público, como es en el caso las que regulan la relación entre la empresa y el Estado, o el depósito y el Estado, y normas de carácter privado o de derecho comercial que regulan a la empresa de depósito y a los particulares, o sea, aquellas personas que depositan. Entre los requisitos que hay que existe o que establece la ley para poder crear un depósito, lo que controla es el capital, en general se constituyen todas como sociedades anónimas, o sea, el capital, la solvencia, deben otorgar garantías, todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad de los establecimientos, el costo que van a tener el servicio, los seguros de la mercadería y de las empresas de depósito. Con respecto a las clases de depósito, pueden recaer sobre bienes determinados, individualizados, o pueden ser depósitos colectivos. En el caso del depósito colectivo son cosas fungibles, por ejemplo los granos, ¿sí? No se puede determinar, entonces se almacenan, como dice acá, bajo el régimen de pérdida de identidad, ¿sí? Porque son cosas fungibles. ¿Qué productos se pueden depositar? Fíjense, en general se utilizan frutos, productos agrícolas, agroalimenticios, ganaderos, forestales, mineros, manufacturas. Bueno, sobre esto no me voy a detener. Y quien deposita la mercadería, acá están enumerados todos los derechos, tiene derecho de información, derecho de pesaje, de clasificación. Quien deposita puede ser una cooperativa, una empresa, ¿sí? Un agricultor.
tiene derecho a inspeccionar y examinar los efectos. Esto de derecho de fraccionamiento, ¿qué es? Cuando se deposita la mercadería se reciben dos títulos, dos documentos, el certificado de depósito y el warrant. Pero si la mercadería lo permite, si permite fraccionarla en lotes o en bultos, en vez de un juego, se van a entregar distintos juegos por esos lotes. Entonces, lo que le va a permitir al depositante es comercializar una, obtener un préstamo por otra. O sea, no es lo mismo tener un solo juego que distintos juegos si la mercadería lo permite. Bueno, derecho a restitución de las especies es presentando siempre los dos documentos. El acreedor. ¿Quién es el acreedor? El que recibe el warrant, el endosado del warrant. Generalmente es un banco, o sea, las empresas de depósito trabajan con bancos que son las que van a otorgar el crédito a esa empresa. Entonces, el acreedor tiene, recuerden que esa mercadería está prendada porque él tiene el warrant, entonces tiene derecho de retención, que lo va a ejercer por la empresa de depósito, derecho a examinar los efectos, a ver cómo están, y en caso de incumplimiento, suponiendo que el empresario no pagó el crédito que le otorgó el banco, el acreedor, como vimos en la prenda, tiene la facultad o el derecho de subastar la mercadería, los bienes. Y esa subasta es extrajudicial. Es otro ejemplo de una garantía autoliquidable. ¿Se acuerdan que dijimos que las garantías autoliquidables eran las que no necesitamos recurrir a la justicia para hacer la subasta? Acá en este caso la subasta la hace la empresa de depósito. Una vez que se hizo la subasta, si existe algún saldo impago, por ese saldo el warrant es título ejecutivo. Voy a la justicia, pero ya no hay bienes prendados, porque lo subasté. Pero es título ejecutivo. Bueno, esto tampoco me voy a detener. Esto. Hay determinados bienes, como son los derivados de la industria del vino, que son de difícil traslado, necesitan lugares especiales de conservación. Entonces, en estos casos especiales se autoriza al mismo dueño de la mercadería, que sería, por ejemplo, el bodeguero, a emitir los documentos. Hasta ahora nosotros vimos que era un tercero, una empresa de depósito que emitía los documentos, pero en el caso de los vinos se permite que sea la propia bodega, con autorización, emitir estos documentos. Sería como un autodepósito. O también la empresa de depósito se traslada al lugar para realizar la emisión. Esa es otra posibilidad con este tipo de bienes. Ahora los warrants son electrónicos, o sea, para poder emitirlos, la empresa de depósito tiene que ingresar a la AFIP, a la página de la AFIP, y desde allí se emiten. Eso pasó desde el 2019. Y esto es un resumen. O sea, el cliente, que sería el que deposita la mercadería, en este caso es la almacenadora sudamericana que existe, ¿sí? Es una empresa de depósito privada que existe, recibe la mercadería, emite los dos documentos, el certificado de depósito y el warrant. El banco, o sea, una vez depositada el banco, que es quien va a puede, o sea, el tema del otorgamiento del crédito puede o no existir, o sea, no necesariamente quien deposita en estos lugares pide crédito. Por lo tanto, si no pide crédito es que se va a quedar con el warrant. En el caso de que pida un crédito, el banco controla la mercadería y acá tienen todas las opciones o todas las cosas que pueden pasar con ese depósito. Puede ser que quien pidió el crédito lo cancele anticipadamente, lo pague, entonces en ese caso se le reintegra la mercadería. Puede que pague al vencimiento, ahí pasa lo mismo, se reintegra la mercadería con la presentación de los dos documentos. Puede renovar el crédito, entonces ahí se reinicia el ciclo otra vez, ¿sí? Renuevo el crédito y por lo tanto otra vez endoso el warrant y la mercadería sigue. Fíjense que la mercadería sigue en el depósito. O puede ser que no cumpla con el crédito, entonces la mercadería se remata. Estos siempre son opciones cuando el warrant fue endosado. Si el warrant no lo endoso, puede ser que yo conserve los dos documentos y en un determinado plazo venda la mercadería y a quien me la compra le entrego los dos documentos. O tengo esta opción. Entonces, esto sería, apretadamente, en qué consiste el warrant y el certificado de depósito. Se relacionan con documentos que nacen por un contrato de depósito, autorizado ese depósito por el Poder Ejecutivo.
son barracas también. Creo que en el módulo 2 hay algo de barraqueros. Los barraqueros son empresas de depósitos dedicadas también a emitir este tipo de documentos. Y es título ejecutivo, ¿no? El WAR. O sea, la función, el certificado de depósito es el título de propiedad, sirve para vender las mercaderías, y el warrant cumple su función si lo endoso. Si no, no. Porque recuerden que con el warrant lo que hago es constituir derechos prendarios sobre la mercadería. ¿Está claro entonces esto? ¿Ninguna pregunta? Doctora, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver transporte. Bueno, el contrato de transporte está regulado en el libro tercero de derechos personales. Ahí tienen en la parte de contratos, ¿sí? Transporte, y hay 3 secciones. Una que establece disposiciones que van a regular tanto el contrato de personas como el de cosas, y después específicamente se habla del transporte de personas y transporte de cosas. El transporte nosotros lo estudiamos desde la norma, estudiamos el Código Civil y Comercial, las normas que regulan el contrato de transporte. Pero podríamos estudiarlo también desde un punto de vista administrativo, o sea, cuáles son las exigencias, por ejemplo, para transportar personas, ¿sí? ¿Qué exigencias hay para realizar o tener un remiso, un taxi? ¿Sí? Esas serían cuestiones administrativas que no las estudiamos. Y desde el punto de vista de la política, todo lo que hace el Estado en relación al transporte, subsidios a las naftas, al boleto, ¿sí? Y después también el transporte está presente no solamente en el Código, sino también en la Constitución Nacional y en la provincial. El Código de Comercio derogado no regulaba el contrato de transporte directamente, sino que lo hacía, nosotros estudiábamos el auxiliar, un auxiliar o denominado auxiliar del comercio, que era el transportista, y a partir de ahí estudiábamos el contrato de transporte, o sea, lo regulaba indirectamente. Y el transporte solamente era transporte comercial cuando quien realizaba ese transporte era una empresa. Ahora vamos a ver que eso cambió en el nuevo código. Y el Código Civil no regulaba el transporte, solamente había un artículo en el cual se hablaba de la responsabilidad. ¿Cuándo hay contrato de transporte? Cuando una parte que se llama transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro a cambio de un precio, ¿sí? O flete, que va a pagar el pasajero en el transporte de personas y el cargador en el transporte de cosas. Fíjense que ahora en la definición no pone el acento o la atención en la empresa, no importa que sea una empresa, generalmente es una empresa, pero podría ser alguien que lo hace en forma aislada o no o ocasional y cobra un precio. O sea, lo que le interesa al código es que se pague por ese traslado, no importa si es una empresa o no. Y esto, del 1281, dice que se aplica a toda clase de transporte, excepto que haya una ley especial. Por ejemplo, transporte marítimo, aéreo, transporte multimodal, transporte benévolo, transporte gratuito con alguna excepción, o el tema de ferrocarril que incluye el subterráneo, tienen regulaciones especiales. Por eso no se aplica directamente el Código Civil y Comercial. O sea, si bien nosotros estudiamos transporte, hay un montón de leyes especiales o para transportes especiales, por ejemplo de carga también. En ese caso se aplica la legislación especial. Bueno, es un contrato con autonomía propia, ¿sí? Es un contrato sui generis. Si bien tiene algunas cosas de estos otros contratos, es un contrato con características propias. Sujetos son el transportista o transportista, ¿sí? El que traslada personas o cosas, el cargador y el pasajero, según sea transporte de cosas o de personas. Otros elementos, esas son las partes. Puede haber otros sujetos, fíjense, elementos subjetivos, otros sujetos, como puede ser el destinatario o consignatario, que es el que recibe la mercadería. A veces no está el destinatario porque es el mismo cargador que la recibe. Puede estar el endosatario o cesionario, el que recibe la carta de porte, que vamos a ver que puede circular, y el comisionista. Pero estos pueden estar o no, sí o sí van a estar los de arriba, transportista, cargador o pasajero. Y elementos objetivos es el precio que se paga, el flete, el pasaje, o
o también no, y cosas y personas. El objeto del contrato es el desplazamiento de forma segura, sin riesgo, de personas o cosas de un lugar a otro. Y después, los caracteres del contrato son bilateral, oneroso, consensual, típico de adhesión, en esto no me detengo, puede ser servicio público, interés público, privado, de consumo, si la otra parte es un consumidor. Y esto se refiere a que no todo, el código no regula todo traslado, se regula específicamente el contrato de transporte. Hay otras situaciones donde hay transporte, pero no hay contrato de transporte. Por ejemplo, relación de transporte. Cuando el transporte es accesorio de otro contrato, por ejemplo, si fuera un contrato, una compraventa, compran algún tipo de, no sé, sillones en una casa de muebles y se lo trasladan a su casa, o sea, hay un flete que traslada esos muebles a su casa, desde el negocio hasta su casa. Hay un transporte, pero ese transporte es accesorio al contrato de compraventa. Entonces ahí hablamos de relación de transporte. Después, el mero hecho de transporte es el que tiene que ver con nosotros, con nuestra propia persona, cuando nos trasladamos de nuestra casa a la facultad, de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa, cuando trasladamos nuestras cosas, hay desplazamiento, pero no hay contrato de transporte. El transporte como acto de empresa, si bien el código no lo exige, generalmente, como les dije, es una empresa, pero el código, como les dije, exige que se pague un precio. El transporte como servicio público, o en el sentido de que es obligatorio, la prestación está regulada en el 1283. Dos obligaciones importantes o principales surgen del contrato. Una es el traslado y otro es el pago del precio, tanto en personas como de cosas. Con respecto a las clases de transporte, tienen de personas, de cosas, que es el que está regulado en el código, de acuerdo al medio al cual se realiza, es terrestre, marítimo, aéreo, de acuerdo al régimen de explotación puede ser público o privado, y de acuerdo al medio empleado, transporte terrestre, automotor o ferroviario. En general, lo que regula el código es el transporte terrestre doméstico, interno, no internacional. ¿Qué es el transporte gratuito y qué es el transporte benévolo? ¿Hasta acá vamos bien? Paloma, haceme así. ¿Sí? Perfecto. El código dice en el artículo 1282 que el transporte a título gratuito, o sea, cuando no se paga el precio, no está regido por las normas del presente capítulo, excepto que quien realice el traslado sea una empresa que lo hace como servicio público o alguien que lo hace en forma profesional. Y no es lo mismo transporte gratuito que transporte benévolo. El transporte gratuito es porque en el caso del transporte gratuito, donde no se paga un precio, si quien realiza ese traslado es, o por ejemplo, un colectivo de línea local, sube un policía o alguien que tiene un pase porque es discapacitado, si bien no hay precio, no se paga el precio, que el precio es una condición o un elemento del contrato, no se paga el precio, pero como quien realiza el traslado es alguien que lo hace en forma profesional, queda sometido a las normas del Código Civil y Comercial, ¿sí? No importa que no haya precio, pero igualmente la responsabilidad es lo mismo, es como, o sea, se considera que hay contrato, y la responsabilidad, a pesar de no haberse pagado ese precio, es la misma que para un caso común. Si quien realiza ese traslado no es un profesional, por ejemplo, alguien que, no sé, una fábrica que traslada a sus empleados, busca a sus empleados en su domicilio o de determinados puntos de la ciudad, los lleva a la fábrica y al terminar la jornada laboral vuelve a los empleados a su domicilio, ese transporte es gratuito, pero en realidad ahí, como quien lo realiza no lo hace supuestamente o no sería profesional, no se aplicaría este artículo. ¿Qué diferencia hay con el benévolo? Que en el transporte benévolo es aquel que se hace por gentileza o de manera amistosa. Por ejemplo, ustedes salen de su domicilio y hay algún vecino y ustedes lo llevan al centro, o en la ruta, es el claro ejemplo, levantan a alguien que está haciendo dedo. En realidad ese transporte se considera que es benévolo.
como dice acá, de cortesía, amistoso, de gauchada, llevo a alguien a algún lado, ¿sí? Entonces, la responsabilidad que lo hace en forma profesional. Uy, me quedé sin internet. A ver, no. Por eso en uno la responsabilidad es contractual, en este caso la responsabilidad es extracontractual. No se aplican las normas que regulan el contrato de transporte para el transporte benévolo. Sí para el gratuito cuando quien lo realiza de responsabilidad. La responsabilidad profesional tiene una obligación de resultado, de llevar esas personas o cosas en forma, o sea, sanas y salvas, y de la misma manera que las recibió. Y en el caso del transporte de cosas, se puede eximir de responsabilidad, como dice acá, cuando hay una causa ajena, como puede ser caso fortuito, fuerza mayor, el vicio de la cosa. Y si bien para lo que es transporte de personas, en esta parte no dice nada el código, también se aplica, la regla es responsabilidad objetiva, pero se puede eximir de responsabilidad por también caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero al cual no responde. Bueno, esto no me voy a detener. Transporte de personas. El transporte de personas no comprende no solamente en sí el traslado, sino todo lo que es etapa previa, o sea, el embarco y el desembarco. A partir de en esas zonas, en esos momentos, también hay responsabilidad del transportista. Las obligaciones no se las voy a enumerar porque no van a tener problema. Y acá otra vez, responsabilidad de transporte de personas. Acá en la parte, el código regula específicamente transporte de personas y vuelve a establecer ese principio de responsabilidad objetiva, ¿sí? Y el resarcimiento, en el caso de corresponder, es integral, es pleno. O sea que quien sufre los daños, ¿sí?, en su persona o la muerte de un pasajero, la reparación es plena. Puedo reclamar todos los rubros: daño emergente, ¿sí?, lucro cesante, daño moral. Cuando hablamos de responsabilidad, si bien acá estamos hablando de responsabilidad por daño, también surge responsabilidad por el incumplimiento de otras obligaciones del transportista, ¿sí? Por ejemplo, por retraso. O sea que no solamente hay responsabilidad por el daño que sufran las personas o cosas, sino por otras obligaciones que tenga el transportista. En el transporte de personas no se admiten las cláusulas que limiten, ¿sí?, de responsabilidad o exoneren de responsabilidad del transportista. Se tienen por no escritas. Con respecto al equipaje que lleva el pasajero, lo que está en bodega, o sea, abajo, en el micro abajo, por ejemplo, se le aplica lo que es transporte de cosas. ¿Sí? Su responsabilidad también es objetiva, pero se aplica como si fueran, como cosas. Y en el caso del equipaje de mano y cosas de valor, las cosas de valor, si no las declaró, el transportista no responde. Y con respecto al equipaje de mano, el transportista, en principio el equipaje de mano se considera que está bajo la órbita o el cuidado del pasajero, entonces no tiene responsabilidad, salvo, ¿sí?, o a menos que se demuestre que hubo culpa del transportista. Entonces, recuerden, transporte de personas, responsabilidad objetiva, solamente se exime caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero del cual no responde civilmente, y en el caso del equipaje responde. En el caso de lo que va en bodega, se aplica la responsabilidad del transporte de cosas. Lo que lleva el pasajero con sí, o cosas de equipaje de mano, no tiene responsabilidad, salvo que se pruebe su culpa, y en las cosas de valor extraordinario, si no las declaró, se exime de responsabilidad. Bueno, acá tampoco me detengo porque acá esto es sencillo, o sea, son las obligaciones que tiene el cargador, que es quien, que puede ser o no el dueño de la mercadería, en el transporte de cosas, obligaciones que tiene el transportista antes, durante y después, y el destinatario, que, como les dije, puede existir o no, a veces es el mismo cargador. Y acá también me quiero detener. El contrato de transporte se prueba por cualquier medio de prueba. Pero en el caso del transporte de cosas,
existe la carta de porte. La carta de porte es también un título valor, ¿sí? O sea, es un título valor negociable, que si existe, recuerden, fíjense, ahí dice, no es obligatorio, puede existir o no, quien va a emitir la carta de porte es el transportista. Si no existe, se prueba, la forma de probar el transporte de cosas es por cualquier medio, pero si existe, lo que va a probar es que se entregó la mercadería y que existe un contrato de transporte. La carta de porte contiene todos los datos relacionados al transporte, ¿sí? ¿Cuál es el medio de transporte? La individualización de la mercadería, quién es el transportista, quién es el cargador, el seguro, o sea, todo lo que tiene que ver con el contrato. Y el segundo ejemplar de la carta de porte lo puede pedir el cargador. El segundo ejemplar de la copia sería la copia de la carta de porte, sirve para transmitirlo. O sea, la carta de porte, fíjense, es un título valor negociable. Como el warrant es igual, ¿sí? Pero acá cumple otra función. Si el cargador pide esta segunda copia, le permite venderla, como dice acá, pedir préstamos o darla en garantía. Todo con ese documento, con ese ejemplar. ¿Cómo se emite? Si es nominativo, o sea, nombre de determinada persona, se puede transmitir por sesión. Si es al portador, quiere decir que se va a transmitir por simple entrega. Cuando es al portador no se indica quién es el beneficiario, por decirlo de alguna manera, se transmite por simple entrega, no hay sesión. Y si es a la orden, se transmite por endoso, en el mismo documento. Suponiendo que no hay carta de porte, no se pide el segundo ejemplar tampoco, lo que puede pedir el cargador es un recibo de la carga, que se llama, que esto es una novedad, que en el código anterior no existía, que se denomina guía. El código no habla del segundo ejemplar de la guía para negociarse, pero algunos autores, que se podría pedir un segundo ejemplar para que el cargador pueda negociarla. Una vez que el cargador negocia el documento, ya sea la carta de porte o la guía, pierde como la decisión, la disposición de la mercadería. Quien va a disponer o tomar decisiones sobre esa mercadería que está de la guía. La responsabilidad en el transporte de cosas es igual que en el de personas, ¿sí? Responsabilidad objetiva. Pero a diferencia del transporte de personas, se admite, si bien no se admiten como principio general las cláusulas de exhibición o que limiten la responsabilidad, hay un solo supuesto donde se admite, que es el 1310. El 1310 es un ejemplo, el supuesto donde se admite que se limite la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se trata de cosas especiales. Fíjense que dice el artículo: cosas frágiles, mal acondicionadas, pueden ser animales, transportes especiales, donde ahí el transportista puede convenir que solo va a responder si se pruebe su culpa. Si no se prueba su culpa, no hay responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Por el tipo de cosas que son trasladadas. En el transporte, ya nos queda poquito. En el transporte de cosas, la indemnización no es integral como en el de personas. Fíjense que dice cómo se cuantifica, cómo se mide el daño. En el de personas la reparación es integral, ¿sí? En cambio, en el caso de transporte de cosas, la reparación se va a limitar, ¿sí?, al verdadero daño o pérdida que sufrió el dueño o el cargador o el dueño de las cosas. Y tiene en cuenta dos cosas: el tiempo y el lugar donde debía llegar la mercadería. Entonces, el daño, ¿sí?, tampoco es, como dice acá, integral, sino que solamente comprende efectivamente el daño sufrido, no un daño mayor. Y se limita a ese valor, al valor que tenían las cosas en el tiempo y en el lugar donde debían llegar. Y este artículo, en 1312, habla de transporte de cosas, como pueden ser líquidos, por ejemplo, nafta, ¿sí?, que por el tipo o por la naturaleza del bien, de ese bien, naturalmente pueden perder peso o medida. Entonces, en esos casos, también el transportista solo responde si las disminuciones que sufrió ese traslado, esas cosas,
exceden la pérdida natural. Por lo que es pérdida natural, por ejemplo, líquidos que se evaporan, no tienen responsabilidad. También responde si el cargador o el destinatario prueban que la disminución no ha ocurrido por la naturaleza de las cosas, sino por otras circunstancias, ¿sí? Y entonces en ese caso sí tendrá responsabilidad. Entonces, para redondear el transporte, acuérdense, ¿cuándo se aplica? ¿Sí? O sea, la condición es que puede ser habitual o no, pero tiene que haber un precio. Distingan transporte gratuito del benévolo, ¿sí? Cuando el transporte gratuito se aplican las normas del contrato, acuérdense, cuando es una empresa, cuando alguien que lo ejerce en forma profesional. Después, responsabilidad en transporte de personas y cosas es igual. ¿Cuáles son los eximientes? Las cláusulas limitativas de responsabilidad no se tienen por no escrita en el de personas, y en el de cosas solo el 1310 se admite, ¿sí? Por el tipo de bienes que son objeto del traslado. La situación también es especial de pérdida natural del 1312, que es por la pérdida natural no responde. Y acuérdense cómo funciona la carta de porte, ¿sí? Cómo se emite, formas, modalidades de emisión. Si no existe la carta de porte, no es un instrumento, o sea, el contrato es no formal, no es necesaria la emisión de la carta de porte, pero si existe, lo que sí sirve para probar la entrega de la mercadería y el contrato en general, ¿sí? Bueno, ¿está claro o me quieren preguntar algo de esto? De todos estos... todo esto de transporte, además de lo que vimos, lean bien el código, márquenlo, ¿sí? Bueno, el día del examen lo van a tener ahí, así que además de esto que nosotros les estoy explicando, lean, hay muchos artículos que hablan de otras situaciones donde, o sea, esto es un resumen, ¿no? De la responsabilidad del transportista, ¿sí? Lean detenidamente, cuando tengan las consignas, fíjense que a veces... es una palabra que modifica toda la cruz que tienen que poner, ¿no? ¿Quedó claro entonces transporte? Abran los micrófonos, que para mí me es más fácil, si puede ser. Sí, Valeria. profe, buenas noches. Clarísimo. Sí. Está todo súper claro, pero yo quería hacerle una pregunta medio pava, en realidad. Cuando habla de la responsabilidad del transportista respecto de, por ejemplo, las cosas que lleva la persona que va a ser transportada. Porque, por ejemplo, cuando uno viaja, no siempre se declaran las cosas que uno lleva. O sea, vos llevas tu valija, llevas, por ejemplo, una mochila, tu celular, qué sé yo, pero no, en general, por ejemplo, en lo que es viajes de media distancia, en micro, yo no recuerdo nunca que me hayan hecho declarar absolutamente nada. En ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Y en realidad, vos fíjate que las cosas, las que vos llevas en tu mochila, vos sos la guarda, el cuidado está bajo tu órbita. Si a vos si pasara algo, en realidad, salvo que vos pruebes, ¿sí? Que se debe a la culpa del transportista, si no, no responde. En lo que llevas vos, y en las de abajo igual. En las de abajo igual, o sea, él tiene una responsabilidad, suponete, pero si vos hay cosas que no declaraste, en realidad tiene como un límite, generalmente hay un límite por el cual responde. Bien, ok. Las cosas que vos tenés, si te robaron el celular, fuiste. Claro, por ejemplo, sí. disculpen, por ejemplo abajo, que yo llevo, no sé, una valija o algo y tengo algo de valor, si no lo declaro, listo, lo perdí. Si fuera de valor, lo tengo que declarar. Claro, es así. Más que nada hacía la pregunta porque... tienen un régimen distinto, las que llevas arriba, las que tenés vos, que las que llevas abajo también. Bien. Sí, más que nada pensando en que algunas cosas hoy, pensamos en cosas de valor, y hoy, por ejemplo, un teléfono sale un montón de plata, Sí. entonces sí, obvio, pensaba en eso más que nada, ¿no? El régimen es distinto. Acuérdense, lo que llevas vos en tu mochila, o sea, lo llevas vos, lo cuidás vos. Lo que llevas abajo, si llega a pasar algo, la responsabilidad del transportista es objetiva. O sea, por las cosas comunes, ponerle que se pierde la valija, ¿sí? No por las cosas de valor. Ahí él sí responde, tiene una responsabilidad.
Bien. No es Gracias, distinto profe. cuando las cosas que vos llevas. Profe, Sí, igual en la parte de abajo de los boletos que te dan cuando viajás, te aclara un peso y también te aclara un monto por el cual se hacen responsables. claro, sí, ¿Puede ser sí. que tenga que ver eso? Eso también, sí, sí, hasta determinado monto responden Claro. y más allá de no, sí, 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 Bien. sí, sí, sí. Bueno, esto entonces quedó, ¿sí? Sí, sí, súper Bueno, claro. Sí, profe, re bien. vamos a ver el tiempito que nos queda, algunas cosas que quiero que sepan para el parcial. Bueno, algunos ya la han usado como Paulita, pobre Paulita. Bueno, temas a tener en cuenta. Lex mercatoria, ¿sí? ¿Qué es la lex mercatoria? Eso lo saben, tienen idea, supongo, a esta altura. ¿Sí? Lex Tengo mercatoria. idea, pero si me preguntás algo ahora no me acuerdo nada. Prometo, no voy a preguntar nada porque ya sé cuál es la situación. Solamente, Bloqueada totalmente hasta ahora. no sé quién habla. Estefanía. Estefanía, está bien. No, Estefanía, no pregunto nada a nadie, prometo que suelo dar consignas. ¿Sí? Lex mercatoria, cláusula comercial, acuérdense de la Constitución Nacional, qué es lo que establece, ¿sí? La facultad que tiene el Congreso de regular el comercio internacional y entre las provincias, ¿sí? Que no es facultad de las provincias, delegan esa facultad a Nación, por lo tanto no lo pueden hacer, ¿sí? Tener claro eso. Después, en el caso de, después vimos, bueno, en el caso de mandato y representación, no mezclen mandato con representación, acuérdense que eran institutos distintos, el mandato puede tener o no representación, la representación no es la esencia del mandato, lo que es la esencia del mandato es el encargo que se hace al mandatario, pero puede haber representación o no. La representación va ligada, ¿se acuerdan que habíamos visto? No solamente al mandato, sino a otras cuestiones, por ejemplo, cuestiones de familia, una sociedad, una sucesión, ¿sí? No necesariamente va ligado al mandato. Mandato, poder, representación son tres cosas distintas. En el mandato, que es algo que se da, por ejemplo, en el contrato de consignación, acuérdense que la consignación, en la consignación hay un mandato es un mandato sin representación, porque el consignatario actúa en nombre propio y por cuenta de otro, ¿sí? Tiene un encargo, pero ese encargo él lo hace en nombre propio. ¿Y cuál es la diferencia que haya un encargo y actúe sin representación? Que va a quedar él directamente obligado frente al tercero. En cambio, si tuviera representación, quien queda obligado es el mandante. Acuérdense, en el contrato de consignación es un ejemplo de mandato sin representación. El consignatario actúa en nombre propio y por cuenta de otro, ¿sí? Y entonces eso hace que se cree una relación no directa entre el mandante, me van siguiendo, ¿no? Voy a sacar esto porque de transporte así la puedo. Ahora empiezo a tocar y chao, sonamos. Bueno. Que estaba con consignación. Acuérdense que en la consignación, como el mandatario, o sea, el consignatario actúa en nombre propio, no crea una relación con el tercero. Crea una relación con el tercero, no con el mandante. No se crea una relación entre el mandante y el consignatario, ¿sí? Porque él está actuando como si fuera para él, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de mandato sin representación. Actúa en nombre propio por cuenta ajena. Queda él obligado frente al tercero. Acuérdense que también vimos que la consignación solamente es para bienes muebles, para la venta de bienes muebles. ¿Sí? Consignaciones para la venta de bienes muebles. Después, bueno, contrato corredor, martillero, contrato de corretaje, ¿sí? Bien los requisitos para ser corredor.
lo que establece el código en relación al contrato, o sea, el código regula el contrato, no los requisitos para ser corredor, ¿sí? Sino que regula directamente el contrato. Recuerden que él no tiene, en principio, él no representa a las partes, ¿sí? Él actúa en nombre propio y por cuenta propia, y solamente puede tener representación en la parte de ejecución del contrato. Y después despachantes, no sé si lo vieron, pero bueno, ahí por lo menos sepan qué hace el despachante. Él actúa como intermediario en el comercio internacional, en todo lo que es clasificación de mercaderías que se importan y se exportan al país. Pero bueno, vean los primeros artículos del Código Aduanero. No todo, solamente eso para saber qué hace, ¿no? Después, libros. Libros, importantísimo. Libros obligatorios, ¿sí? Acuérdense, libros obligatorios no solamente son el libro diario, inventario y balance, son el libro diario, inventario y balance, los libros especiales de cada actividad, por ejemplo, los libros que lleva un martillero, un corredor, los libros que son, el código hay una parte que dice, y todos aquellos que sean necesarios de acuerdo a la magnitud de la empresa o de la actividad que desarrolla. Entonces, no solamente son el libro diario, inventario y balance, sino los que sean necesarios de acuerdo a la actividad que se desarrolla, ¿sí? La importancia de la actividad, ¿sí? Eso se llaman libros no enumerados. Y los especiales. Tendrían que, serían cuatro patas, ¿sí? Libro diario, inventario y balance, libro diario, libro inventario y balance, libros especiales y los libros de acuerdo que exija la actividad, que no están enumerados, pero son obligatorios. Conservación de libros, ¿sí? Saber cuánto tiempo, 10 años, ¿sí? Requisitos o formalidades para llevar los libros. Una pregunta, eso de los libros están en el 322, ¿no? Creo, del código. A partir del 320 tenés, eso también es importante, quiénes tienen la obligación, y de ahí después todos los, o sea, agarren el código y marquen ahí. Sí. Con eso está bien. O sea, entiendan, o sea, hay cosas que no van a salir así nomás, si no tienen, pero bueno, estudien de ahí, bien de ahí, del código. Prueba de libros. Hay un artículo, no recuerdo el número, que es el que establece todas las situaciones que se pueden presentar cuando los libros se presentan como medio de prueba, ¿sí? O sea, el artículo habla del valor probatorio que tienen los libros, ¿sí? Los libros tienen distinto valor de acuerdo a cómo son llevados. O sea, el juez lo admite, los libros. Después depende de cómo son llevados, y depende también si una parte es comerciante o no. Y ahí ya empiezan a haber distintas situaciones que se presentan. Eso también es súper importante. Libros obligatorios, quiénes tienen la obligación de llevar libros, y prueba de libros. Exhibición de libros. Todo va chicos. Exhibición, lean, hay un artículo que habla de la exhibición general, ¿sí? O parcial. Bueno, después, contratos, todos. Rodrigo creo que el lunes les va a explicar cuenta corriente, pero después fideicomiso, ¿sí? ¿Qué tiene por objeto el fideicomiso? ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser fiduciante, fiduciario? ¿Qué condiciones tiene que cumplir cada uno? ¿Qué obligaciones tiene el fiduciario? ¿Sí? Lo que vimos del patrimonio, ¿sí? Recuerden que el patrimonio que tiene el fideicomiso está separado del patrimonio que tiene el fiduciario. ¿Qué pasa con los créditos que tiene las deudas que tiene el fideicomiso? Recuerden que ninguno de los sujetos que interviene, o sea, los acreedores no pueden ir contra los patrimonios de las otras partes en el contrato de fideicomiso, sino solamente contra el patrimonio del fideicomiso, ¿sí? O sea, los acreedores, yo les hablo de los acreedores del fideicomiso, ¿sí? Acuérdense que se separa de todo. Ahí habíamos visto que el contrato de fideicomiso, acuérdense que no se inscribe solo en el registro
público, ¿sí? Si se trata de bienes muebles registrables de inmuebles, hay que inscribirlo en el registro ese respectivo, ¿sí? Es como hay como una doble inscripción. Si son bienes que no se inscriben o no tienen un registro especial, se inscribe solamente en el registro en el registro público, ¿sí? Si es un bien mueble registrable o si fuera un inmueble, también se inscribe en el registro de la propiedad inmueble o si fuera un auto o una camioneta, en el registro de la propiedad automotor. El contrato de fideicomiso, efectos, ¿sí? No solamente produce efectos en relación a terceros con la inscripción, sino no tiene, acuérdense, efectos en relación a terceros. Obligación del fiduciario de rendir cuentas. Fiduciario, fideicomiso financiero, características que tiene que tener el fiduciario. Acuérdense que no puede ser cualquier persona humana o jurídica, sino que tiene que ser una entidad financiera o una sociedad con autorización de la Comisión Nacional de Valores, no del Banco Central, Comisión Nacional de Valores. Eso de fideicomiso. Fideicomiso es larguísimo. Bueno, leasing igual, leasing súper importante, cuándo queda perfeccionado el contrato, qué tiene por objeto, plazo de inscripción, todo lo que vimos de qué pasa si incumple el tomador en el contrato con el canon, qué se puede hacer, qué situaciones se presentan si es un inmueble, si es ¿se acuerdan que de acuerdo a la cantidad de cánones que había pagado, era lo que podía hacer el dador, hasta llegar al desalojo? Si es un bien mueble, se podía pedir el secuestro o la ejecución. Clases de leasing, operativo, financiero, retroleasing, bueno, todo eso. Consignación, corretaje, bueno, todo esto, factoring. Contratos de colaboración empresaria también, súper importantes. Todos, ¿sí? Plazos de los contratos, plazos, obligaciones, todo el código eso. Obligaciones que tiene en el caso de la franquicia, el franquiciado, garantías que da o que pueden existir en el contrato de franquicia, por qué responde, qué pasa con los contratos de trabajo, qué pasa con el éxito del negocio, todo el código. Bueno, transferencia de fondo de comercio también, súper importante. Efectos que se producen en la transferencia, o sea, las sanciones que surgen por el incumplimiento del procedimiento. ¿Se acuerdan que era la inoponibilidad y la responsabilidad solidaria? ¿Qué es el valor llave? Derecho al local. ¿Qué pasa con los acreedores, si se presentan o no? ¿Qué acreedores se pueden presentar? Todo en la ley. O sea, si yo les digo, ¿qué acreedores se pueden presentar? Ustedes no me pueden decir, por ejemplo, solamente los que están en la lista. No sé si se acuerdan de lo que hablamos, ¿sí? Sino que pueden presentarse otros que no están en la lista, incluidos porque el que lo vende o los omitió, pero que pueden justificar que lo son, ¿sí? Bueno, contratos, todo, súper importante todo, chicos. Suministro, leasing, consignación, corretaje, factoring, cuenta corriente, que lo van a ver el lunes seguro, contratos de colaboración, transferencia. Cuenta bancaria también, ¿no? Sí, eso seguro que el lunes cuando Rodrigo les dé cuenta corriente común, les compare con la bancaria. Ah, listo. Porque esto de bancario... Profe, Sí. Sí. una pregunta con respecto a los contratos. El de Shopping Center, que es un contrato típico, ¿qué tenemos que saber de ese? En realidad ese no lo vimos, no sé si lo vieron en las otras comisiones, creo que tampoco. Pero lo que hay que saber es que, bueno, que es un contrato atípico, cuáles son las partes. Hay unas copias en el campus, 2 o 3 hojitas que explican si es un contrato, la naturaleza jurídica del contrato, y cuál es, o sea, en realidad el contrato de shopping center es un contrato conexo, porque vos necesitas para celebrar el contrato de shopping otros contratos, ¿sí? Si no, no funciona. Pero nada, no creo que vaya porque me parece que no lo vieron en todas las comisiones. Sí, no lo vimos. No. Así que, en realidad lo que habría que saber es eso, la naturaleza jurídica del contrato, cuáles son las partes, y nada más, pero no lo vimos.
Creo que las demás comisiones tampoco, así que no. Bueno, bancario. Bancario, no sé si Rodrigo algo creo que les habló y el lunes supongo que también les va a mencionar algo, pero cosas que tengan, que les pido que las escuchen. Están grabadas. Las grabaciones pero las van a odiar, pero bueno, son cortitas. Brevemente. No les voy a hablar el bancario es larguísimo, pero con respecto a la parte general, hay un audio con una explicación que dice, que habla de cuándo se aplica la ley 21.000, la ley de entidades financieras es la 21.526, y se aplica solamente, acuérdense, igual mírenlo ahí, cuando hay intermediación entre la oferta y la demanda, ¿sí?, de recursos, intermediación, o sea, tiene que haber intermediación, tiene que haber habitualidad y tiene que haber recursos económicos. O sea, quien lo hace, lo tiene que hacer en forma reiterada, ¿sí?, en forma habitual, tiene que intermediar y tiene que haber dinero, o pueden ser no necesariamente dinero, podrían ser acciones, otro tipo de bienes. Pero esas son las tres características. No hay habitualidad si yo soy, por ejemplo, un prestamista. O sea, se dice que hay intermediación porque el banco lo que hace es tomar el dinero de los depósitos y prestarlo. Él actúa como intermediario. Si yo soy un prestamista o tomo dinero para mí, no se da esta condición. Acuérdense de esos tres requisitos: intermediación, habitualidad y recursos económicos. Si hay algo que no está presente, no se aplica la ley 21.526. Eso por un lado. Después, el artículo 2, que enumera cuáles son las entidades financieras, ¿sí? No solamente pueden ser bancos, pueden ser, bueno, por ejemplo, el banco hipotecaria, compañías financieras. Hace una enumeración en el artículo 2, recuerden que la enumeración es enunciativa, no puede haber otras. Después, de entidades financieras, otra cosa más le quería decir, todas las entidades que quieren entrar al sistema tienen un doble exigencia, por un lado, o doble barrera. Por un lado, el Banco Central tiene que autorizarlas, que es la autoridad máxima de control, y por otro lado, ya sea la Dirección de Persona Jurídica o la Inspección General de Justicia, que es la que controla a la entidad, que generalmente son sociedades anónimas. Y hay otro tema. Y acuérdense que nuestro sistema es un sistema de banca mixta. ¿Sí? Sistema de banca mixta. ¿Por qué? Porque hay bancos, como los comerciales, que pueden realizar todo tipo de operaciones, son también denominados de banca múltiple, pueden realizar todo tipo de operaciones, pero también están los de banca especializada, que solamente, por ejemplo, bancos de inversión, solamente pueden realizar determinadas operaciones, están limitados. Por eso nuestro sistema es de banca mixta, toma los dos sistemas, ¿sí? Sistema de banca mixta tenemos. Y de la parte general también, recuerden que hay normas de derecho público que regulan las relaciones entre el Banco Central y las entidades financieras. Ahí tienen normas de coyuntura y normas de estructura. Las normas de estructura, les estoy haciendo un resumen para que después lo vean ahí, está explicado igual. Las normas de estructura son las que organizan el sistema. Por ejemplo, la ley 21.526. Cuando me dicen corto, 21.526, normas de estructura, organizan el sistema. Las normas de coyuntura son aquellas que tienen que ver precisamente con lo que está pasando. Por ejemplo, tasas de interés que pagan los bancos a los depósitos. La compra de dólares, no puedo comprar más de $200. Esas son normas de coyuntura, normas que van surgiendo a medida de lo que va pasando en la economía de un país o en el desarrollo de un país. Esas son todas normas de carácter público, Banco Central, entidades financieras. Después hay normas que regulan de derecho privado, que serían ahí lo que nosotros vemos en operaciones, serían los contratos, ¿sí? Todos los contratos bancarios que están acá tienen en el programa. Acá deténganse en contratos bancarios. Profe, ¿Sí?
¿Sí? ¿Una norma de coyuntura podría ser una circular del Banco Central? Sí, son normas de coyuntura. Las circulares son las que dicta el Banco Central para, bueno, ahora están regulados los contratos, pero antes también regulaba a través de los circulares los contratos bancarios o otras cuestiones, ¿sí? Son como facultades legislativas que tiene el Banco Central para regular el sistema. Muy bien. Después de contratos, fíjense que en contratos bancarios, antes de regular el código cada uno de los contratos, hay una parte general de contratos que regula son normas específicas para los contratos bancarios en general. Cómo tienen que hacer esos contratos, qué deben contener, ¿sí? Eso también léanlo detenidamente. Y ahí van a encontrar también dos partes. Una parte que habla de los contratos, que regula los contratos bancarios en general, y otra que son específicamente para los consumidores. Bueno, y después, contratos bancarios, fíjense, yo les subí de todos, hay una explicación, o sea, tanto de descuento, salvo depósito, todos los demás están resumidos en el campus. Incluso caja de seguridad está grabado. Custodia de títulos no, porque no lo vemos generalmente. Bueno, y nos queda garantías. Garantías y transporte. Bueno, garantías, creo, ¿no? No me queda nada más. Sí. De garantías, saber bien qué tiene por objeto cada una de las prendas, ¿sí? Acuérdense, prenda con desplazamiento, solo bienes muebles no registrables, créditos contenidos en un instrumento. Ahí vimos también cómo se perfecciona, instrumento público o privado, formas de ejecutar la prenda. Acuérdense todas las posibilidades. Bueno, acuérdense, la tienen en el código, ¿no? Sí, puedo hacerlo extrajudicialmente, puedo hacerlo judicialmente, si es un título lo puedo vender en el mercado. Si es una acción, acuérdense, o un pagaré o un cheque, se aplica también la prenda de cosas. No se confundan prenda de cosas con prenda de créditos. La prenda de créditos es otra clase es prenda con desplazamiento, pero tiene una regulación especial. Acuérdense que la prenda de créditos tiene que haber 3 requisitos que surgen de los artículos. Tiene que haber tiene que estar instrumentado, tiene que ser cedible, ¿sí? No tiene que ser intuito personae, y se tiene que notificar al deudor, requisito esencial. Después, prenda, y después prenda con registro. De prenda con registro, también cuando queda perfeccionado, acuérdense que entre partes queda perfeccionado de su celebración. Para que quede perfeccionado con respecto a terceros tengo que inscribirlo, lo inscribo en el registro si es un bien mueble registrable en el registro respectivo, por ejemplo un auto, lo más conocido. Si es un bien mueble no registrable, en el registro de créditos prendarios. Caducidad de la prenda con registro, cancelación, también ejecución. Acuérdense, todo está en la ley eso. Ejecución ahí siempre, no sé por qué, no lo distinguen. En prenda con registro, la ejecución para todos los acreedores comunes es judicial. La ejecuto judicialmente. O sea, el deudor no cumple, inicio la ejecución con el certificado prendario, y ahí se va a hacer la subasta, dentro de la ejecución. Pero acuérdense que hay un artículo, que es el 39, que establece una ejecución extrajudicial para los acreedores, que dice el artículo, que son bancos, el Estado, y ahí en ese caso la única medida que pido judicial es el secuestro, porque acuérdense que en la prenda con registro el bien no lo tiene el acreedor, el bien lo tiene el deudor. Entonces, el acreedor lo único que tiene que pedir judicialmente es el secuestro. Y ahí, en ese secuestro, no hay intervención. ¿Se acuerdan que ahí yo les comenté que si bien ustedes siempre lo que dice el código, después todo lo que opinamos nosotros, dijimos, no va. El código dice que en esa medida judicial, que es el secuestro, el deudor no puede presentarse a ejercer ningún derecho. O sea, yo
soy un banco, pido el secuestro del bien, ¿sí? Mi certificado está vigente, está dentro de los 5 años, no se me venció, pido el secuestro. El juez dice, bueno, perfecto, te doy el secuestro. El deudor ahí no se presenta nada, no tiene derecho alguno, ninguno. Después nosotros dijimos, sí, si es un consumidor, los fallos dicen otra cosa, pero bueno, la ley, si ustedes van ahí, no hagan de cuenta que no les dije nada ese día. Y bueno, y de Warren, ¿qué función cumple cada documento? ¿Sí? Saber bien cómo es la operatoria. Y la ejecución también es extrajudicial en ese caso, ¿no? Bueno, y transporte, lo que les dije hoy cuando vimos. ¿Qué es el transporte? ¿Qué características tiene? ¿Cuándo se aplica? ¿Sí? Responsabilidad, documentación, cláusula limitativa de responsabilidad. Bueno. Creo que nada más. Eso no es nada con todo lo que van a tener que ver, pero bueno, recomendación, código, o sea, más allá de que va a haber cosas que no las van a encontrar seguramente, todo bien, o sea, bien marcado el código, bien cosa de que si seguro no se acuerdan o no lo estudiaron, vayan al código y puedan identificar la consigna, ¿no? Las consignas a veces son, bueno, ustedes ya saben los comentarios, son tramposas. ¿Sí? Profesora, Sí, ¿cuántas preguntas son más o menos? 30, más o menos 30. ¿Y ¿Y cuánto en tiempo cuántas vamos horas? a tener? ¿Eh? ¿Cuánto ¿Cómo? tiempo va a ser? El tiempo va a ser menos que la otra vez. No sé cuánto tiempo, no lo sé porque no nos dijeron, pero va a ser menos tiempo que la otra vez, que fue, creo, 1 hora. Ah, bien. Así que organícense con todos los papeles. Sí, yo Y quería saber bueno, bien el horario, tiene pero como- todavía no se sabe. No, el lunes seguro que lo tienen, chicos. Sí, yo ya pregunté, pero no. Seguro va a ser a la tarde, no va a ser a la noche. Va a ser todas las comisiones juntas, pero a la tarde. La otra vez fue 2, 3 de la tarde. Listo, perfecto. ¿Sí? Profe, me quedó una última duda. Sí. ¿En prenda con desplazamiento la ejecución puede ser judicial o extrajudicial o solamente judicial? No, judicial y extrajudicial. Se puede pactar que sea extrajudicial. Vos podés, sos acreedor, iniciar la ejecución, ¿sí? El bien, en el desplazamiento, acordate que lo tenés vos, y vos iniciás la ejecución judicial, y bueno, se hace la subasta. Pero tenés también la opción, porque fíjate que el artículo dice, bueno, que se debe anunciar la subasta, dice que si es un título, si fuera una acción, no hay subasta, ni siquiera vas a la justicia, vas y lo vendés vos acreedor en el mercado, después hay que rendir cuentas, ¿sí? Y después dice las distintas opciones que tiene el acreedor en el caso de la prenda con desplazamiento. Fíjate, el acreedor no podría quedarse directamente con la cosa, decir, bueno, no me pagaste, me la quedo. No, o sea, lo que dice el código es, si el acreedor se puede quedar adjudicado quedarse con la cosa, pero va a tener que fijarse el precio una vez vencida la obligación, ya sea a través de un tercero o a través de una cotización, ¿sí? Y ahí fíjate el artículo que habla de eso, o también de que la venta se haga extrajudicial a través de un tercero que haga la venta, ¿sí? Trae varias situaciones en las que no son judiciales. Puede ser que las partes hayan pactado. Muchas gracias, profe. Si no se pactó, se puede elegir, el acreedor puede optar por cualquiera de las opciones que tiene el artículo. Por eso, la prenda con desplazamiento puede ser judicial o extrajudicial, la prenda con registro puede ser judicial y extrajudicial solamente para los bancos o el Estado. ¿Sí? Bueno, ¿quieren preguntarme algo más o quedó todo Sí, profe. súper? Código, agarra, El código, chicos. O sea, más allá de que hay cosas que no están en el código, márquenselo bien, fíjense o sea, cuando en la redacción, porque a veces se cambia una palabra y te cambia toda la historia, ¿sí? Pero bueno, creo que nada más. Nada más no, es bastante. ¿Sí? Bueno.
Valeria. Profe, le pregunto ¿Todo bien? porque están preguntando en el grupo de Paula. WhatsApp la fecha de recuperatorio. En teoría es 7 días después del 21, ¿verdad? Ya estaba fijada. Fíjate que cuando lo publicaron estaba, yo ahora no me acuerdo, pero está el 21 y al otro, creo que es el otro miércoles, el recuperatorio. Y pregunta, ¿las Y notas usted- van a estar el mismo día una vez que finalicemos el examen Sí. y se cierra? Sí, porque sí, el sistema Bien. lo corrige solo. Así que Gracias. enseguida van a saber si Ay, aprobaron qué o no. bueno. Si hay algún error Bueno. con alguna, por ahí a veces pasa que está mal cargada o hay alguna cosa que da doble interpretación, bueno, ahí no lo den, o sea, miren, o sea, una vez que tienen la nota, miren el examen, por las dudas que haya algo que haya que cambiar, y lo cambiamos, porque pasó ya el otro. Pregunta, ¿Eh? ¿el programa es virtual, digamos, se puede hacer a través de celular o computadora? ¿Eso no hay problema? ¿El examen? Se hace Sí, desde sí, el sí. campus. Ah, en el campus. No, yo pregunto porque es la primera vez que hago por Zoom, así, digamos. Sí, vos. Virtual. Está. Sí, entras va a estar cargado como no diste nunca el examen en ningún examen de ninguna materia por el campus. No, porque yo había abandonado la carrera y recién ahora volví. Está bien, bueno, muy bien. Qué momento para Qué volver. momento, Profe. tal cual, para volver. Va a En ser, con o comercial. sea, va a estar cargado, seguramente en la primera, cuando entres al campus va a decir parcial, generalmente está el día anterior, a veces, no lo tendrían que poder ver, pero bueno, está cargado el parcial, vos ese día, en la hora, cuando es la hora, entrás y te van a aparecer las preguntas, y ahí creo que les permitía volver, ¿no? La otra, Paula, marcaba si podías cambiarla después, ¿no? Me parece que sí. Sí, o sea, vos marcaste mal y después, o qué sé yo, dijiste no, esta no va, volvés y la cambiás, pero lo haces todo desde el campus. Y después enviás, Perfecto. Profe, listo. una pregunta. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas se necesitan para aprobar? ¿Cuántas Eh, preguntas correctas, más o menos? Eso no sé. Pero no eran tantas la otra vez. Yo no me acuerdo. ¿Vos, Paula, te acordás? Yo no me acuerdo. No, ni idea. No me acuerdo. No, pero la mayoría, el primer parcial lo aprobó. Paula me dice sí. La mayoría lo aprobó. El segundo es oral, ¿no? Sí, el segundo es oral. Bien. Y tiene menos unidades, ¿no? Son poquitas. Sí, Tienen un tantas. montón menos. Mejor es así, que les vaya todas en el primer parcial, en el segundo ya son muchas menos. Sí, son ¿Sí? muchos. Así que bueno, les deseo mucha suerte y nos vemos. Muchas gracias. No nos Muy vamos a bueno ver. el repaso. No nos vamos a ver, pero bueno, después ya les digo, una vez que hagan el examen, mírenlo por las dudas que haya algo que está mal corregido automático o haya algo que cambiar y lo vemos. ¿Mm? Gracias, profe. Muchas gracias por el Otra cosa, repaso. por último, durante todos estos días que tienen hasta el parcial, que seguramente les van a surgir dudas, escriben al WhatsApp, lo que les sea más práctico. El WhatsApp lo tienen, escriben o por privado, lo que quieran, o el campus, lo que les sea más fácil, y vamos sacando dudas. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, que tengan buen fin de semana, y los que son mamás, feliz día. Gracias. Igualmente. Chau chicos, nos vemos, mucha suerte.